Amigos, estamos por entrar al aire sintonizados con el radio. Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Una sola comunidad, diversas, en este caso, diversas emociones. Les saludo en el micrófono de Cascabel Radio Social que transmite en el 92.1 de FM Arturo Morales Tirado. Estamos transmitiendo en este miércoles 9 de julio, desde la cabina, como les decía, de Cascabel Radio Social, en el 92.1 de FM en San Miguel de Allende. Y recuerden que también lo estamos haciendo a través, nos pueden sintonizar, a través de la plataforma digital zeno.fm. Ahí también nos pueden sintonizar, busquen Cascabel Radio Social. Y también nos pueden localizar, sintonizar a través de la cuenta de Facebook Live de Arturo Morales Tirado. El tema de hoy, una sola comunidad, diversas emociones, vamos a darle vamos a profundizar un poquito acerca de una técnica que el psicólogo Robert Plutchik ideó y creó la rueda de las emociones. Robert Plutchik, trató de sintetizar en 8 emociones básicas, contrastadas, vamos a decir 4 agradables y 4 emociones desagradables. A partir de estas, tratar de sintonizar toda esta complejidad que es al final del día la reacción bioquímica, neuronal de nuestros cuerpos a partir de nuestro mundo de la percepción, a través de nuestra interacción también con nuestra parte de carácter, nuestra parte de temperamento, nuestra parte de lo adquirido, del medio ambiente que tenemos a un lado, y por otro lado toda nuestra fisiología que obedece más a nuestra cuestión genética y se refleja precisamente a través de estas reacciones emotivas de acuerdo a las percepciones que tenemos afuera. Vamos a profundizar un poquito sobre estas ruedas de las emociones. Les quiero presentar por aquí, en esta primera lámina, estas emociones básicas que nos presenta, como les decía, Plutchik, y a partir de estas emociones que Robert Plutchik nos está tratando de proponer como las emociones básicas, vamos a tratar de ir viendo cómo se va haciendo cada vez más compleja esta forma de tener diversas emociones. ¿Qué tiene que ver esto de las diversas emociones con nuestra vida cotidiana en una sociedad, por ejemplo, tan cosmopolita como es la de San Miguel de Allende? Pues tiene que ver mucho el tener estos ejercicios de la tolerancia a través de, si ya de por sí somos afortunadamente una riqueza de diversas manifestaciones culturales, de gente que venimos de diferentes orígenes, cada uno de nosotros, ya desde nuestros padres, nuestras madres, nos van dando precisamente a través de este temperamento de lo genético ya una serie de características que nos van a hacer totalmente diferentes y únicos a otras personas que tenemos a nuestro lado. Y ahora imaginen si además de esto estamos compartiendo todo esto con personas que tienen en lo adquirido, en el carácter, van a tener además otros patrones culturales, ya sea aquí mismo en la propia San Miguel. No es lo mismo desarrollarse cerca de un barrio, cerca del centro histórico, cerca de estos nuevos desarrollos que ha habido en los últimos 20, 25 años, etcétera, etcétera. ¿Y qué les puedo decir? Si a esta complejidad le vamos sumando que posiblemente decidimos venir a vivir aquí a San Miguel y entonces vamos haciendo todavía más compleja toda esta convivencia, y junto con esta convivencia toda esta forma de percibir, de actuar, de tener estas acciones, y a partir de estas tener una reacción
fundamentada también en estas emociones. Vamos a darle entrada, tenemos ahí, como les habíamos dicho, tenemos esta gráfica de las emociones básicas de acuerdo al diagrama que nos presenta Robert Plutchik, y a partir de esto nos sugiere estas 8 emociones básicas. Les voy a dar algunos antecedentes. Esta rueda de las emociones fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Robert Plutchik como una herramienta para entender la complejidad y dinámica de las emociones humanas. Su propuesta visualiza las emociones como colores, como si estuviéramos en una inmensa rueda. Hagan de cuenta, no sé, una rueda que está girando, que está dinámica, y esto nos permite explorar cómo se relacionan, se combinan y se intensifican además. Caracterizando más esta rueda de las emociones de Plutchik, podríamos decir que es un modelo circular que representa 8 emociones básicas dispuestas en pares opuestos. Vamos a caracterizar nosotros, vamos a definir nosotros estas emociones como agradables y desagradables en términos generales. Es mucho más complejo que eso, pero para el ánimo de poderlo comprender mejor. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, en emociones agradables, la alegría. ¿Y cuál sería su opuesto? Pues como una emoción, vamos a ponerla ahora desagradable, la tristeza. Tendríamos la confianza, y como su opuesta tendríamos el disgusto o la desconfianza. Tendríamos por un lado el miedo y por otro lado tendríamos la ira. Tendríamos por un lado la sorpresa y por otro lado tendríamos la anticipación. Vamos a tener emociones que vamos a tratar de referirnos a ellas como que tienen un opuesto, sin necesariamente decir que puedan ser positivas, negativas, etcétera, sino que son simplemente parte de estas reacciones que tenemos. Sin embargo, lo vamos a ver que de acuerdo a ciertas actitudes que tengamos nosotros y cierta prevalecencia o cierta propuesta más hacia ciertas emociones, nuestra fisiología, nuestro cuerpo va a reaccionar también con una serie de secreciones hormonales que nos van a proporcionar mayor actividad, mayor conectividad con la gente, mayor apertura, mayor incluso apertura a percepciones diversas, etcétera, o lo contrario. Si nosotros estamos promoviendo una serie de emociones también, pues a lo mejor va a ser que nuestra actitud sea de mayor, de retraernos hacia nosotros mismos, y todo esto va influyendo también con un juego de reacciones de tipo fisiológico en nuestro propio cuerpo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, pues no sé, es despertarse, salir al contacto con la naturaleza, alegrarse o tener percepción de los ruidos que nos proporciona la naturaleza, el viento entre los árboles, el canto de las aves, el zumbido de algunos insectos que empiezan por ahí a reaccionar, y por otro lado la luz que se puede transmitir directamente del sol, que cruza entre las nubes, etcétera, etcétera, o por el contrario, despertarse con las emociones de los pendientes que tenemos, de las cosas que nos faltan por resolver en nuestro día a día, de toda la carga que tenemos desde la mañana para tratar de ir viendo las propuestas de soluciones a lo que vamos a enfrentarnos, con lo que comúnmente podemos llamar como tensión nerviosa o estrés. Estas dos actitudes diferentes a simplemente empezar la mañana, pues es precisamente algo que también, además de las emociones, vamos a tener también una reacción
fisiológica que vamos a tener en nuestros propios cuerpos y a la larga, pues bueno, por un lado puedes tener, por decir alguna de estas hormonas, un poquito más de endorfinas y dopaminas que te llenan quizá un poquito más de ánimo, o por el contrario puedes tener cortisonas u otro tipo de hormonas que te van a ir a lo mejor deprimiendo un poco más, etcétera. Obviamente, con esto lo que trato de compartir con ustedes es tratar de comprender un poquito más esta rueda de las emociones que Robert Plutchik nos propone, y a partir de esto ir comprendiendo un poco mejor la naturaleza de esta complejidad de emociones que poco a poco podemos tener, y quizá todo esto lo podamos nosotros canalizar hacia nuestras actitudes en el día a día, en nuestra forma consciente, en la medida de lo posible, desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a tender en la cama, ¿no?, para descansar. ¿Por qué es importante esto de las emociones? Porque en mucho nos van a marcar las actitudes y la convivencia que podemos comenzar a tener desde nuestros prójimos más próximos, que son los que están en nuestra casa, fuera de ellas los que están en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestro vecindario, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, 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 e incluso ya en la vida profesional, en el desempeño que cada uno de nosotros vayamos teniendo. Y a partir precisamente de tener actitudes que nos conduzcan mucho mejor, más afablemente con la sociedad, pues posiblemente podamos tener además estos círculos en ese sentido más virtuosos que lo contrario. Hay unas características clave antes de entrar a revisar esta rueda de las emociones todavía más complejas, que podían ser importantes tenerlas ahí muy, muy presente. Vamos a tener 4 características clave de estas ruedas de las emociones, y por ejemplo yo traigo a colación este tema el día de hoy aquí en una sola comunidad, diferentes emociones, pues porque al final del día, por ejemplo, los que tenemos algún tipo de actividad profesional con la gente directamente, sabemos la importancia de terminar nuestras actividades interactuando con los demás a partir precisamente de generar estas emociones. En el caso de los que prestamos servicios, por ejemplo, de tipo turísticos, pues la idea es que las emociones sean gratas y no sean gratas artificiales o nada más en la parte de afuera, sino realmente sean emociones que transmitan con profundidad realmente experiencias que llegan a ser placenteras, profundamente emotivas, no solamente agradables, sino también quizá de identidad entre dos personas. Y esto, pues bueno, lo podemos leer junto con el que tenemos en interlocución, pues mirándole a los ojos. Por eso es importante para muchos de nosotros tratar de tener por lo menos el esquema de la importancia de las emociones en las actividades del diario, en las actividades profesionales, de tratar de leerlas incluso a los ojos del que está frente a nosotros. Y bueno, 4 características claves para comprender mejor y poder utilizar mejor esta herramienta que nos propone Plutchik a través de su rueda de las emociones, es tener muy, muy consciente la primera característica, la intensidad de las emociones. Cada emoción varía en intensidad. Puede ser la alegría, puede ser llevarla hasta el éxtasis en una intensidad muy, muy grande, o por otro lado puede ser menos intenso, una alegría más serena. En el caso de la emoción del miedo, por ejemplo, podemos llevarla a exacerbarla hasta el terror, o a lo mejor con un poco menos de intensidad, simplemente tener una emoción de aprehensión hacia ciertos estímulos que tengamos. La segunda característica clave para comprender
esta rueda de las emociones de Plutchik es las combinaciones que se dan también entre las emociones. No se dan las emociones generalmente solamente en forma individual o única. Y entonces vamos a tener que las emociones básicas pueden mezclarse para formar emociones más complejas, así como se mezclan pues, los colores primarios en nuestra percepción visual, pues así también resulta en esta propuesta de Plutchik en términos de esta combinación de emociones. Perdón, como ejemplo podríamos tener, traten de imaginar la mezcla de emociones de alegría y de confianza. Pueden ser muy asociadas, por ejemplo, a emociones de amor. Traten de poner la mezcla de miedo con sorpresa, pues nos va a llevar a emociones de sobresalto. Traten de conjuntar dos emociones, la ira y la tristeza, y nos pueden llevar quizás a emociones de culpa, etcétera, etcétera. Y aquí estamos poniendo ejemplos nada más de poner en nuestra experiencia dos emociones. A veces pueden dar dos, tres, muchas más emociones. Por eso es interesante ir de poco a poco comprendiendo que este aspecto de nuestras reacciones emotivas pues van a ser complejas, pero a partir de estas herramientas como la rueda de las emociones de Plutchik, lo que tratamos de hacer es acercarnos a la comprensión de estas emociones y usar esta rueda de Plutchik de las emociones como una herramienta que nos pueda ayudar para trabajar mucho mejor esto que algunos llaman precisamente la inteligencia emocional o cómo podemos manejar nuestras emociones en grupos dinámicos sociales. Esa es precisamente la tercera característica clave en esta rueda de las emociones de Plutchik, la dinámica emocional. Las emociones pueden evolucionar o transformarse según el contexto donde nos encontremos. Por ejemplo, la anticipación, la planificación puede volverse alegría si lo esperado ocurre favorablemente, o miedo si se vuelve incierto o amenazante la experiencia que estemos teniendo. Por último, vamos a tener otra característica clave que es la función adaptativa. Plutchik veía cada emoción como una respuesta evolutiva con una función biológica. Por ejemplo, el miedo nos lleva a tener actitudes incluso fisiológicas de protección, la ira de defensa, la alegría de reproducir estas experiencias y tratar de esa forma de vincularnos socialmente, la tristeza de tratar de reintegrarnos y reflexionarnos hacia nuestros propios pasos por esta existencia. Y al final del día podríamos señalar el para qué poder utilizar esta herramienta del círculo de las emociones que nos propone Plutchik. Bueno, muy sucintamente vamos a mencionar 4 argumentos. El primero, como psicoterapia, nos puede ayudar a identificar emociones profundas o reprimidas hasta donde veamos que nos puede funcionar. Si no, lo que hemos recomendado siempre, en caso de que este tipo de herramientas no sean suficientes, pues sí, claro, vale la pena acudir con los profesionales. ¿Para qué nos puedan servir estas emociones? Un segundo argumento para nuestra propia educación emocional. Facilitar, enseñar emociones y cómo podemos gestionarlas mucho mejor en nuestros círculos donde nos movemos. Les decía yo, con nuestros prójimos más próximos, y bueno, el primer prójimo más próximo pues somos nosotros mismos. Después están los que están en nuestros núcleos cercanos, familiares, y así vamos viéndolo hasta nuestros círculos sociales. Un tercer argumento de para qué poder utilizar estas herramientas del círculo de las emociones es la comunicación. Nuestra comunicación va a mejorar a partir de reconocer emocionalmente primero nuestra forma de comunicarnos con nosotros mismos y a partir de esto poder comunicarnos en una forma
mucho mejor con los demás. Claro, poniendo también las emociones en juego. No nada más transmitimos cuando nos comunicamos nuestra mente, nuestras razones, incluso ya cuando vamos un poquito más hacia el espíritu, pues vamos obviamente transmitiendo y comunicando emociones también. Y por último, poner otro cuarto argumento en esto del para qué poder utilizar esta herramienta de la rueda de las emociones que nos plantea el psicólogo estadounidense Plutchik, pues es para resolver conflictos. Nos permite detectar emociones detrás de las reacciones agresivas, defensivas, de malestar o al revés, de aceptación, de euforia, etcétera, de nosotros mismos ante nosotros mismos, de nuestro círculo cercano y de nuestro círculo social en general. Pues de ahí va precisamente todo esto. Sin embargo, hay que entender que es una herramienta. No quiere decir que sea como que la solución mágica para todo. Y en esto es muy útil, es muy visual, pero no es un modelo universal ni absoluto. Eso lo debemos de tener muy, muy claro. Y por otro lado, saber que la experiencia emocional es también parte de todo nuestro contexto. Y en este contexto, pues hay todo un mundo cultural, hay todo un mundo de nuestros ecosistemas biológicos, hay todo un mundo de nuestro tipo de mundo social que esté rodeándonos y qué decirles de nuestro mundo en términos de gobernanza y obviamente también de nuestro mundo en la parte económica de todo esto que nos va formando el contexto. Y entonces, de acuerdo a nuestro contexto, donde como se recuerden, lo hemos tratado de caracterizar como tiempo y espacio, donde nosotros somos también partes actuantes de una gobernanza, de unos sistemas económicos donde estamos inmersos, de unas caracterizaciones sociales, donde vamos reflejando nuestras propias culturas y obviamente a partir de nuestros ecosistemas donde estamos viviendo, pues vamos a ver que sí es una herramienta este círculo de las emociones, pero va a tener sus alcances y sus limitaciones. Aún así, nos parece interesante profundizar un poquito más en esta rueda de las emociones de Plutchik. Y miren, para adelantar lo que viene después de este primer corte que vamos a tener, vean cómo se puede ir haciendo todavía más compleja esta parte de las emociones, ¿no? Y entonces, a cada una de estas emociones, por ejemplo, en esta rueda de las emociones agradables, que ya aquí la empiezan a describir en este esquema para tratar de trabajar mucho mejor este tipo de propuestas, pues lo que podemos ver es cómo se va haciendo cada vez más compleja cada una de estas reacciones. Y se acuerdan que decíamos que generalmente a una emoción X vamos a tener casi en forma natural una emoción diametralmente opuesta, que sería nuestra emoción Y. Y en este sentido, pues aquí, en este esquema que les estoy presentando, nos la están presentando como la rueda de las emociones, vamos a decir, no muy agradables o desagradables. Y entonces, son herramientas, vuelvo a decir, sí son muy esquemáticas, sí, pero la idea es tratar de tener estas herramientas y poder trabajar un poquito más a partir de identificar desde nuestras emociones primarias, quizá cómo estamos en términos precisamente de estas emociones primarias. Nos sentimos con alegría, nos sentimos tristes, nos sentimos con miedo, nos sentimos con coraje, con ira, nos sentimos con anticipación, nos sentimos sorprendidos, etc. Y a partir de cómo nos sintamos, poder profundizar un poco más para ver cuáles son nuestras reacciones ante este tipo de emociones y a partir de estos poderlas manejar. Por ahí va un poco esta propuesta que estamos trayéndoles el día de hoy. Vamos a tener nuestro primer corte musical
vamos a rescatar en nuestra discoteca, en nuestra memoria musical que cargamos y que queremos compartir con ustedes, a un club que fue muy emblemático, que fue precisamente después de haber sido por años y años y años parte cotidiana de algunos círculos musicales en La Habana, pues bueno, se rescata por ahí de finales de los 70 este grupo llamado el Buenavista Social Club, con unas canciones realmente, además de emblemáticas por sus letras, su composición, por la música que nos lleva a una música muy, muy vernácula, de sones vernáculas, no necesariamente urbanos, de esta maravillosa fuente de ritmos que es la isla de Cuba. Y bueno, vamos a escuchar con Buenavista Social Club de Camino a la Verdad. Lo escuchamos y regresamos con ustedes en unos minutos. Si nos estás escuchando aquí en Facebook Live, vamos a profundizar un poquito en esta rueda de las emociones. Vamos a compartir con ustedes esta rueda de las emociones, vamos a ponerlo ahorita agradables, para tratar a partir de esto de tener una dilucidación mejor de cómo podemos utilizar esta herramienta en nuestra vida profesional, en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar. Por ejemplo, si yo me siento en una actitud o en una emoción de ser aceptado, puedo tener además una serie de gamas de ser invitado, de sentirme atractivo, de sentirme amado, de sentirme en confianza, de sentirme honrado, de sentirme popular, de sentirme que soy parte de una sociedad cooperativa, de sentirme respetado. Si yo me siento respetado, pues bueno, voy a estar trabajando también con un sentido de valor mayor, me voy a sentir mayormente valorado. Y si yo me siento con una actitud de ser parte de un grupo donde estamos cooperando todos nosotros, pues bueno, me voy a sentir con emociones que me lleven a ser útil, constructivo o útil, apoyando, ayudando, facilitando. Si me siento popular en un grupo, pues me voy a tratar de promover un poquito más a las demandas que esté generando precisamente la sociedad o el grupo donde esté. Si me siento de esa forma y me siento de alguna manera admirado, pues también voy a tratar de abrir las antenas para tratar de sentir de la otra parte cosas similares. Una vez que yo lo tengo de alguna manera trabajado hacia mí, pues la idea sería tratar también de leer en las emociones, en el rostro, en los ojos del interlocutor que tengo, pues parte de lo mismo. Cuando yo tengo en valor a otra persona, puedo intuir, inferir que le tengo respeto porque él a la vez se siente aceptado por uno mismo, ¿no? Si le tengo en estima porque es una persona que le he reconocido, que ayuda, que coopera con el grupo, con la sociedad, etcétera, pues bueno, él se va a sentir también aceptado por mi parte. Si yo le tengo admiración a mi interlocutor, pues bueno, él se va a sentir también popular en esa parte de lo que está haciendo, ¿no? Tratemos de imaginar que estamos conviviendo en un equipo deportivo, colectivo, de básquetbol, de voleibol, de fútbol, etcétera, pues es parte de esta interacción de ida y vuelta y cómo sentirnos emocionados en este sentido. Por el contrario, vamos a explorar algunas de estas emociones
que serían las opuestas. Por ejemplo, si yo me siento temeroso o no me siento con total confianza, pues me puedo sentir, por ejemplo, aprensivo y puedo tener una reacción de timidez, ¿no? Y a la vez sentirme así tímido. Si no me siento totalmente en confianza, me puedo sentir estresado posiblemente y ante esto puedo tener una actitud de un poco de desesperación o un poco de ansiedad. Si yo me siento preocupado, pues eso, me empiezo a tener quizás ansiedad y todo esto al final, a partir de estas emociones de sentirme amenazado, ¿no? Un poquito en todo esto. Y a partir de todo este tipo de gama. Amigos, aquí estamos de regreso en su programa Una sola comunidad, diversas emociones, y estábamos revisando precisamente este círculo de las emociones. Déjenme ver dónde estábamos. Aquí estábamos compartiendo con algunos de ustedes precisamente ya el círculo más complejo de estas emociones, que las vamos a ir a tratar simplemente ahora de describir. Traten ustedes de buscarlas. Creo que deben de estar en varias páginas por ahí de internet. Les voy a poner de fondo, si nos está siguiendo en Facebook Live, la rueda de las emociones, vamos a llamarle agradables, y a partir de esto, déjenme decirles lo que algún instituto especializado en esto nos puede todavía dar mayor profundidad. Y nos referimos al Instituto de Psicoterapias Avanzados de Madrid, en España. Y por ejemplo, este instituto nos menciona que las emociones son reacciones psicofisiológicas, o sea que tienen que ver con la mente, pero con interacción también con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y que el cuerpo a través también de su propio funcionamiento incluso nos puede llevar también a tener cierto tipo de emociones. Si yo tengo una fisiología por mi forma de alimentarme, donde estoy irritado en mi tracto digestivo o tengo ciertas consecuencias de inflamación en articulaciones, etcétera, etcétera, pues eso va a tener una serie de reacciones bioquímicas, fisiológicas, que al final del día también a través de transmisores neuronales o bioquímicos, como pueden ser las hormonas, pues me va a llevar a tener precisamente reacciones emotivas diferentes. A eso se refiere esto de las emociones, son reacciones psicofisiológicas de ida y vuelta. Unas pueden empezar a partir de la mente y tener consecuencias en nuestra fisiología, u otras pueden ser a partir de nuestra propia fisiología y tener consecuencias en nuestra psique, en nuestras emociones. Así, las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan formas de adaptación a ciertos estímulos de la persona cuando nota un objeto, otra persona, un lugar, un suceso, un recuerdo, algo significativo, algo importante. Pueden ser varios objetos, pueden ser varias personas, varios lugares, varios sucesos, varios recuerdos. Imaginen cómo se va tornando toda esta complejidad. A nivel psicológico, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango algunas conductas guía de respuestas del sujeto y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Así que pasamos, fíjense, a veces de tener precisamente estas reacciones en el día a día a llevarnos a lugares todavía mucho más profundos en nuestra psique, en nuestra propia mente, en nuestro propio cerebro. Recuerden que el hipotálamo, que es una parte de nuestro cerebro que tenemos este hipotálamo muy directamente conectado con el timo y otras glándulas, y a la vez está también muy conectado este hipotálamo con por ejemplo, un bulbo, un núcleo
de neuronas que tiene que ver con la percepción gustativa y olfativa. Se le llama, de hecho, el núcleo gustativo olfativo. Bueno, de nuevo, este hipotálamo es donde se aloja la memoria en nuestro cerebro. Y entonces les vuelvo a leer esta parte. A nivel psicológico, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango algunas conductas guía de respuestas del sujeto y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son, al final del día, el resultado de las emociones. Lo repito, los sentimientos son el resultado de las emociones. Son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados a través de las palabras o pueden ser expresados a través del lenguaje no verbal, a través de nuestra actitud toda de nuestro cuerpo. Fisiológicamente, las emociones gestionan de manera rápida las respuestas de diferentes sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, la voz, los músculos, la actividad del sistema parasimpático, la del sistema endocrínico, pudiendo tener como fin el establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo en ese momento para todo nuestro ser integrado de cuerpo, de espíritu y de emociones. Todo esto lo estamos refiriendo a lo que nos menciona el Instituto de Psicoterapias Avanzadas de Madrid, España, en torno a las emociones. Y continuamos. Los diversos estados emocionales son originados por la liberación de neurotransmisores que convierten estas emociones en sentimientos y finalmente en el lenguaje, que puede ser corporal o verbal. A nivel conductual, a nivel de nuestras conductas, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Y nos van a alejar de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas y poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre personas, grupos, culturas e incluso entre miembros de la propia familia. Así es que, bueno, esto de las emociones es un mar y por eso es importante tratar de contar a la mano con algunos instrumentos como esta rueda de las emociones que los invito a que profundicen. Es una herramienta más, tiene sus limitaciones, claro que las tienen, pero antes de acudir quizá ya a un profesional de la salud mental, pues sería quizá para algunos útil tratar de explorar este tipo de herramientas que podemos tener a la mano muchas veces a partir precisamente de lo que nos proporcionan estos nuevos elementos, como puede ser precisamente el Internet. Y bueno, hablando de emociones, vamos hablando de cómo eran los arrieros a principios del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX. Esta es una canción, de nuevo, de Buenavista Social Club, pero tratemos de rememorar, hablando de las emociones y hablando de la memoria, de cómo veíamos todavía en algunos caminos, en algunos senderos, incluso en algunos caminos y caminerías de este Camino Real de Tierra Adentro que cruza toda esta zona de San Miguel de Allende y sus alrededores, cómo veíamos todavía en el siglo XX algunas de estas carretas tiradas por mulas, caballos, asnos. Y bueno, vamos a escuchar El Carretero con Buenavista Social Club y regresamos. En fin, amigos, aquí seguimos en Cascabel Radio Social, pero recuerden que estamos transmitiendo también a través de esta cuenta de Facebook Live y tenemos toda esta gama de las ruedas de las emociones que nos parece una herramienta muy, muy interesante
como para que la podamos atender. Nos habíamos quedado en esta rueda de las emociones desagradables, donde está el temor, la tristeza, el disgusto, la soledad, la furia, el sentirse apenado, y cómo a partir de esto nosotros vamos teniendo diferentes reacciones, diferentes actitudes que de alguna manera también nos van caracterizando este tipo de emociones ya más complejas. Aquí algunos de los psicoterapeutas precisamente lo que proponen es tratar de, cuando tengamos algún tipo de estas emociones que no nos hacen funcionar, sentir en el entorno, en el contexto donde estemos, no nos hacen sentir bien, pues no, tratemos de identificar cuáles pudieran ser los opuestos de estas emociones, pudieran ser la aceptación, la confianza, la interacción, la emoción, lo amoroso, y a partir de estas tratar de explorar si podemos, a partir de una actitud decidida mental, poder contrarrestar la anterior, ¿no? Y de ahí va la idea de poder estar utilizando estas ruedas de la emotividad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos actitudes más abiertas hacia el amor, hacia nuestro prójimo, en ese sentido, pues bueno, vamos a tener actitudes y sentimientos de alegría, de gratitud, de estar satisfechos, de tolerancia, de compromiso, de aceptación, de humildad, de generosidad, de cooperación, de fe en las acciones de la gente, etcétera, etcétera. Y bueno, por ahí va un poquito el proponer este tipo de herramientas con ustedes. Estamos aquí esperando que vaya terminando este corte y esperamos que este tema pues, les pueda ser útil. Es simplemente una sugerencia de herramienta que podamos utilizar en nuestro día a día para que a partir de esto podamos ir también manejando de alguna manera nuestras propias emociones. Aquí les vuelvo a poner en pantalla cuál es la rueda de las emociones, vamos a decirle desagradables, para que a partir de estas nosotros pudiéramos tener entonces una herramienta que nos ayudara a funcionar mejor en nuestro contexto donde nos encontremos en ese momento. Estamos por entrar al aire, denme un segundo. Amigos, aquí estamos de regreso en Cascabel Radio Social 92.1 de FM. Estamos transmitiendo una sola comunidad, el día de hoy una sola comunidad, diversas emociones, y les estamos proponiendo la rueda de las emociones como una herramienta para poder gestionar precisamente nuestras emociones y a partir de esto poder transitar por la existencia con mejores actitudes y lo más importante, con una mejor salud y un mejor bienestar integral en nosotros mismos. Les decía yo que el Instituto de Psicoterapias Avanzadas de Madrid, España, nos mencionaba una serie de argumentos acerca de las emociones y de cómo podemos nosotros apoyarnos en algún tipo de herramientas como estas que son las ruedas de las emociones. Y les decía yo que el Instituto de Psicoterapia Avanzada nos dice lo siguiente: las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan formas de adaptación a ciertos estímulos de la persona cuando a nivel psicológico las emociones alteran la atención, hacen subir de rango algunas conductas guía de respuestas del sujeto y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados a través de las palabras. Fisiológicamente, nos sigue agregando el Instituto de Psicoterapias Avanzadas de Madrid, España, fisiológicamente las emociones gestionan de manera rápida
las respuestas de diferentes sistemas biológicos, incluidos los medios internos, para el comportamiento más efectivo en el contexto social o incluso con nosotros mismos donde nos encontramos. Los diversos estados emocionales son originados por la liberación de neurotransmisores que convierten estas emociones en sentimientos y finalmente en lenguaje. Lenguaje que puede ser lenguaje escrito, lenguaje hablado o lenguaje corporal. A nivel conductual, a nivel de conducta, las emociones sirven para establecer nuestra postura, nuestra posición con respecto a nuestro entorno, comenzando por nosotros mismos, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas, y nos alejan de otros. Fíjense que no nada más está esto de las emociones interactuando con personas, sino a la vez con objetos o incluso con ideas que se han transmitido, ¿no? Por eso nos parece súper importante e interesante tener todo este tipo de referentes y herramientas como puede ser la rueda de las emociones. Lo vuelvo a repetir, a nivel de la conducta, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos van a alejar de otros. Las emociones actúan también como depósitos de influencias innatas y aprendidas. Innatas se refieren a lo que tenemos por nuestros genes y aprendidas por lo que nuestro medio ambiente en torno a nosotros nos está aportando en cada instante, ¿no? En cada momento, y tiene que ver con todo esto que hemos marcado como el contexto, ¿no? Donde están también los objetos, las cosas, que sería el ecosistema, la cultura, la sociedad, la economía, la gobernanza. Sigue por último y cierra el Instituto de Psicoterapias Avanzadas de Madrid, España, en torno a las emociones y nos dice, las emociones poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre personas, grupos y culturas. Todo esto está fundamentado de acuerdo a Levenson, que esto lo proponía en 1994. Al final del día, ¿qué es y para qué sirve la rueda de las emociones? Si me permiten, nada más voy a pasar a dejarles aquí en pantalla, si nos está siguiendo en Facebook Live, les voy a poner la rueda de las emociones agradables o confortables. Y bueno, nos dice este mismo Instituto de Psicoterapias Avanzadas. ¿Qué es y para qué sirve la rueda de las emociones? El psicólogo estadounidense Robert Plutchik, profesor emérito del Colegio Seminario Pontificio Menor y profesor adjunto de la Universidad de Florida del Sur, creó una herramienta que sirve de gran ayuda para identificar cuáles son las emociones básicas que son primordiales para nuestra supervivencia y el resto de las emociones más complejas. La teoría de Plutchik está constituida por 8 emociones fundamentales, las cuales casi nunca se presentan solas, sino que se expresan en diferentes grados de intensidad y de interacción. La alegría es una emoción positiva que se expresa como un estado de bienestar y satisfacción, positiva está entre comillas, y satisfacción respecto a uno mismo y a las condiciones generales de la vida. Su grado más básico se manifiesta como serenidad, mientras que el más complejo adapta la forma de éxtasis. La alegría puede combinarse de muy distintas maneras con otras emociones básicas. La confianza es una emoción esencial, la cual implica la creencia firme de que se puede actuar sin peligro de prejuicio o daño. Cuando está atenuada, adopta la forma de aceptación, una integración sincera de los hechos vividos en la narrativa de la propia experiencia. Al inflamarse, la confianza se deviene en admiración, con lo que se expresa una total exaltación del aprecio que se proyecta sobre una persona o cosa, o su extremo es la aversión. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Y les voy a poner, para ilustrar mejor todo esto que estamos narrando, les voy a poner de nuevo la rueda de las emociones básica
para que a partir de esto tenga más sentido lo que nos está diciendo el Instituto de Psicoterapias Avanzadas de Madrid, España, en torno al qué es y el para qué sirve la rueda de las emociones. Habíamos ya descrito la alegría, la confianza. Vamos a la tercera de las 8 emociones básicas, el miedo. Es una reacción básica y universal y es en su grado más sutil, más delicado, se expresa como una aprensión y en el más alto nivel se convierte en un auténtico terror o pavor. El miedo es una reacción adaptativa ante las amenazas presentes en el entorno y tiene a la ira como su opuesto. La sorpresa es otra de estas 8 emociones básicas. De acuerdo a esta propuesta de la rueda de las emociones, la sorpresa es una emoción cuya naturaleza tiende a ser considerada neutra, suponiendo una reacción ante circunstancias cambiantes e imprevisibles que se ubica en el entorno inmediato. Según su grado, el más leve sería la distracción y el más intenso sería el asombro. La tristeza, otra de estas 8 emociones básicas, es una respuesta emocional que depende de la pérdida, que nos permite obtener apoyo social a partir de la activación de las neuronas espejo de quienes la observan. El grado más leve es el aislamiento y el más grave es la depresión. Pasemos a otra de estas 8 emociones básicas, de acuerdo a esta rueda de las emociones, que es la aversión. Y es una emoción sugerente de rechazo y de una voluntad cruda y deliberada de evitar el entorno. En sus límites tenues se expresa como aburrimiento, mientras que los más intensos devienen asco o aborrecimiento. La ira es otra de estas emociones básicas y surge como una respuesta directa a una afrenta, especialmente cuando se atribuye a la voluntad clara de un tercero, siendo este un elemento perceptivo de gran relevancia para su aparición. En su versión más suave adopta la forma de un simple enfado y en la más extrema se convierte en furia. Por último, como estas emociones tenemos la emoción de sentirse anticipado a lo que está ocurriendo. La anticipación es el perfil más bajo de esta emoción y es el interés, el perfil más bajo de la anticipación, que implica un grado moderado de atracción hacia un objeto o estímulo particular, y el más alto es la vigilancia. La complejidad de la vida interior nos trae entonces, como podemos apreciar, la vida interior profunda y diversa. Los seres humanos podemos experimentar diversas cosas al mismo tiempo y es en ese nuestro estado natural. Conocer las posibles combinaciones de las emociones primarias y su traducción en términos subjetivos es esencial para aprender a identificar, discriminar y gestionar lo que ocurre dentro de nosotros. Esto es para tener una adecuada inteligencia emocional. Vamos a concluir con esto nuestro programa. El lenguaje emocional, podemos concluir, se ha definido y categorizado de múltiples maneras. ¿Estás buscando herramientas para enseñar a los más pequeños o a nosotros mismos a expresar lo que sienten? La rueda de las emociones de Robert Plutchik nos puede apoyar en este intento. Recuerda, las emociones nos ayudan a aprender cosas nuevas, entender otras e impulsarnos a la acción. Las emociones son vitales para nosotros como seres humanos, ya que nos permiten vivir adaptados plenamente. La ruleta de las emociones, la rueda de las emociones, es una propuesta de juego lúdica de mucho éxito para trabajar competencias emocionales desde la reflexión grupal y el aprendizaje colaborativo. Emociones combinadas primarias: miedo más sorpresa igual a alarma, sorpresa más tristeza igual a decepción, tristeza más asco igual a remordimiento, asco más ira igual a desprecio. Para practicar, toma el papel o cartulina, corta un círculo y luego dibuja caras con distintas emociones a su alrededor, como alegría, tristeza, enojo, sorpresa, miedo, vergüenza. Luego haz un pequeño agujero en el centro del círculo y puedes
amarrar una flecha que será el inductivo hacia donde nos están conduciendo estas emociones. Y hay otra serie de prácticas que se usan con jóvenes precisamente, se pueden tener en un patio y a partir creo que tuve aquí una interrupción. Déjeme ir terminando esta transmisión, no sin antes invitarlos a que sigan con nosotros en Cascabel Radio Social 92.1 de FM. Ya están por aquí nuestros amigos de Impro al Aire y estamos ya por empezar el siguiente programa. Por ahora no me resta sino agradecerles el favor de su atención. Dejamos aquí estas ruedas de las emociones, ojalá les puedan servir para la gestión de la emoción y que tengamos mejores herramientas para gestionar nuestra inteligencia emocional. Se despide de ustedes en el micrófono Arturo Morales Tirado y los invitamos a que nos veamos y escuchemos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde. Por lo pronto, les deseamos una feliz tarde, disfrútenla y sigan en compañía de Cascabel Radio Social. En un momento va a estar Impro al Aire. Hasta entonces. Gracias amigos por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima.